Un cordial saludo para mis amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales y a través del canal de YouTube. Hoy quisiera compartirles el tema, el temor que desagrada a Dios. Y quisiera contándoles la historia de Juan, un gran trabajador, un padre de familia, una persona honesta, con unos valores éticos y morales bien elevados. Juan una mañana salió corriendo de su casa, tomó su automóvil y se dirigía al trabajo. Unas calles más adelante, encontró que había una persona al lado de la carretera pidiendo un chance, un aventón en la misma dirección que iba Juan. Juan quiso hacer de buen samaritano. Detuvo el carro y permitió que esa persona se sentara en el puesto de adelante junto a él. Iba conversando con esa persona. Pero de repente Juan comenzó a pensar que quizás esa persona que iba a su lado era un ladrón y que podía robarlo. Con base en su temor, empezó a esculcar la guantera, el abrigo y no encontró su billetera. Inmediatamente tomó la decisión, frenó el carro, tomó un destornillador y apuntó al copiloto, al pasajero, al que había recogido, y le dijo: dame la billetera. La persona enseguida tomó la billetera y se la entregó a Juan. Juan arrancó el carro y se fue apresuradamente. Y mucho tiempo más adelante paró el carro cuando ya había pasado el susto. Inmediatamente llamó a su esposa para contarle lo que había pasado. Pero cuando su esposa levantó el teléfono, le dijo: Juan, antes que me cuentes cualquier cosa, quiero decirte que dejaste tu billetera en la casa. Así que Juan se había convertido en un ladrón, en lo que él no quería hacer, por un temor infundido o un temor que solo había en su mente. Y hoy quiero hablarle precisamente de esos temores que desagradan a Dios y que nos pueden hacer cometer errores o nos pueden hacer cometer pecados. Sí es necesario tener cierta clase de temores, porque tener esos temores nos evitan meternos en problemas, nos hacen ser prudentes. Pero ya un temor exagerado es algo que desagrada a Dios, porque va en contravía de la misma fe. Va en contravía de la palabra del Señor. Así que hoy quisiera invitarles al libro de Números capítulo 14, versículos 6 al 9. Y vamos a ver el ejemplo de unas personas que tuvieron un temor exagerado que desagrada a Dios y otras personas que tuvieron una confianza en el Señor. Dice así la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 14, versículo 6. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. El texto que acabamos de leer narra la historia cuando Israel se encontraba ya entrando a la tierra prometida, dirigidos por Moisés. Moisés tomó 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. Tomó las 12 mejores personas y los envió como espía para que mirasen cómo era la tierra prometida. Ellos estuvieron 40 días indagando, conociendo, y vieron los frutos tan enormes, los racimos de uvas que no podían una sola persona con ellas. Y al cabo de 40 días volvieron a rendir informes al pueblo de Israel. Y los 12 personas se dividieron en dos grupos, porque hubo 10 príncipes que, aparte del buen informe que quizás vieron, comenzaron a hablar negativamente con base en sus temores. Y comenzaron a decir cosas y a exagerar cosas de la tierra prometida, cosas negativas. En cambio, los otros dos, que era Josué y Caleb, también vieron cosas que podían llamarse negativas, pero fueron
promovidos, fueron motivados por la esperanza que tenían de poseer esa tierra. Y el informe que ellos dieron no estaba basado en los temores, sino en la esperanza de un mejor porvenir. Así que vamos a ver ahora detenidamente qué puede ocasionar en nuestra vida el temor cuando es exagerado y no proviene de la prudencia. Los efectos del temor hacen minimizar las bendiciones que Dios nos ha dado y las que aún tenemos por recibir. En el informe de estas 10 personas, ellos vieron la misma tierra que vio Josué y que vio Caleb. Vieron los mismos frutos. Vieron tantas cosas hermosas, pero la minimizaron y comenzaron fue a exaltar las cosas negativas que habían visto, porque temían, porque estaban inundados de temor. En cambio, Josué y Caleb vieron la misma escena, pero ellos tenían esperanza, tenían fe en un futuro mejor. Así que el temor te quita la capacidad de disfrutar de las bendiciones que hoy tienes y de las que puedes tener. Y en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, hay personas que están con tanto temor que han olvidado tantas bendiciones que Dios les ha dado. Hay tantas cosas que pueden disfrutar todavía. La familia, todavía el empleo, todavía la provisión. Pero el temor los ha llevado a minimizar esas bendiciones y a solo ver las cosas negativas de esta crisis que estamos viviendo. La tierra prometida era para el pueblo de Israel la más grande promesa que ellos habían recibido hasta el momento. Sin embargo, esa misma tierra se había convertido para ellos ya en algo de desánimo, porque el pueblo comenzó a recibir ese informe negativo. Así que el temor te hace ver con detalles, inclusive te hace exagerar las cosas negativas de tu alrededor. Estos 10 príncipes, como les dije anteriormente, habían visto racimos de uva, habían visto praderas hermosas donde podían criar ganado, ovejas, donde podían levantar sus campamentos, sus casas, tener familia. Pero dieron más detalle de las cosas negativas que habían visto. Inclusive comenzaron a exagerar. Porque el texto dice que ellos informaron que esa tierra se tragaba vivos a los que allí habitaran. Y eso era una contradicción. Porque ellos habían dicho que allí habían otras tribus habitando en el momento. Entonces, ¿cómo es posible que esa tierra se podía tragar a las personas si ya habían personas allí habitando? También dijeron que las personas que allí habitaban eran gigantes. Eran tan grandes que ellos se veían delante de ellos como unas langostas. Y eso es una mera exageración. Así que el temor te puede llevar a exagerar lo que estás viviendo. La situación la puede volver más enorme. Te puede volver hipérbole a la hora de dar informes negativos. Pero en cambio la confianza en el Señor te hace ser objetivos. El temor también te hace contagiar a otras personas con desánimo, pánico y los puede llevar a cometer pecado. Dice el texto que después que el pueblo recibió el informe de esos 10 príncipes, comenzaron a gritar y a llorar toda la noche. Y comenzaron a desear la muerte. Comenzaron a decir, ¿por qué no morimos allá en Egipto? ¿Por qué no morimos en el desierto? Estamos ahora a las puertas de la tierra prometida y estamos llenos de temor y vamos a morir allá. Comenzaron a desear la muerte. Y así pueden haber muchas personas en estos momentos que el temor los ha invadido y pueden estar deseando la muerte. Y eso es pecado. Porque es desconfiar de todas las promesas que Dios te ha dado. Es desconfiar de todas las cosas que Dios ha dado en estos momentos y te dará en el futuro. Pero miremos la actitud de Josué y de Caleb. Ellos tuvieron la confianza en Dios en todo momento. Y esa confianza no los privó de desconocer las realidades, pero ante todo recordaban las promesas que Dios había dado en el pasado. Así que tener confianza en Dios no es
ser ciego, no es no reconocer la realidad o la dificultad. Es reconocerla, pero declarar que el poder de Dios está con nosotros. La verdadera fe no es un optimismo irrealista. No lo es. Reconoce que hay problemas, pero lo mira desde la perspectiva de Dios. Dios nunca nos ha negado su presencia en medio de las dificultades y en medio de los problemas. La desconfianza puede llevarte a minimizar tantas bendiciones, pero la confianza también en Dios también te hace levantar en contra del miedo generalizado. Dice el texto que Caleb se levantó cuando los demás estaban llorando y cuando los 10 estaban dando ese informe negativo. Y aún en contra de todo el contexto negativo que estaban viviendo, él se paró y los animó y los confrontó con base en la esperanza, con base en la promesa. Y aunque no le hicieron caso, aunque no tomaron su consejo, él tuvo la osadía de confrontarlos. Así que cuando tú confías en el Señor, tú te puedes levantar en contra del miedo que está generalizado en tu contexto. Y este miedo en estos momentos se ha regado en muchas personas. Muchas personas están simplemente viendo las noticias, viendo las redes que hay, viendo las cadenas que circulan a través de las redes sociales y se llenan de más temor y de más temor. Y hay una sensación de miedo generalizado. Pero la persona que confía en el Señor se puede levantar y decir: Dios está con nosotros, no teman, sigamos adelante, que Él ha prometido ser nuestro sanador y nuestro ayudador. La confianza en el Señor también te ayuda a vivir en integridad y a terminar bien tus días. Dice el texto después más adelante, en el libro de Josué, que cuando ya Caleb estaba anciano, habían pasado 45 años, ya él tenía 85 años en esos momentos, le recordó a Josué la promesa que había hecho Moisés a él. Y le dijo: Josué, quiero que me entregues la tierra que prometió Moisés. Y es la tierra más difícil, allá donde habitan esos gigantes. Pero yo quiero pelear por mi tierra. No quiero que me la des así simplemente. Todavía me siento joven. Me he guardado en integridad y Dios me ha guardado en salud. Así que quiero pelear esa tierra, quiero ganar esa victoria. Y se le concedió. Así que aquí vemos a un anciano de 85 años dando una pelea por las promesas de Dios. Me llama la atención que en esta tragedia que estamos viviendo de la pandemia, los niños y los ancianos han pagado la peor parte, porque son los que más confinados y más restricciones tienen para salir. Pero a la tierra prometida entraron los niños y 2 ancianos. Eso nos puede llenar a nosotros de esperanza. A ti, querido hermano y amigo que me ves, que estás ya en esa edad adulta, que te sientes olvidado por el gobierno, por el contexto, por la sociedad. Todavía tienes mucho para dar. Pero no sigas alimentando tus esperanzas con base en lo que ves en los noticieros, en las estadísticas. Alimenta tus esperanzas con base en lo que Él es en la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, tú puedes decidir hoy si confías en el Señor o si sigues con tu miedo generalizado. Hoy la pregunta que me nace en el corazón para hacerte es: ¿las decisiones que estás tomando hoy son con base en tus temores o son con bases en la esperanza que tenemos de nuestro Señor? Con base en la promesa que Él nos ha dado. Nuestras decisiones deben reflejar nuestras creencias, no nuestros temores. Todavía estás a tiempo de corregir, de echar afuera ese temor, de echar afuera, ponerte a orar, adorar al Señor, caer de rodillas y confesar ese temor que no proviene de Él, adorarle y entregar tu vida al Señor en estos momentos para que Él la reconforte con amor y eche fuera el temor. Quisiera terminar esta reflexión leyendo Salmo 34, versículo 4, que dice así una traducción del lenguaje actual: le pedí a Dios que me ayudara
Y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Así que, querido hermano, ánimo, que hay promesas de Dios para tu vida. No dejes que el temor te inunde. No dejes que la levadura que abunda en los noticieros, en las redes, te inunde. Confía en el Señor. Y si ves que esto te está sobrepasando, reprende en el nombre de Jesús. Busca ayuda con amigos, con vecinos, con hermanos que oren por ti. Pero reactiva nuevamente la confianza en el Señor y verás que hay muchas promesas que todavía tienes por conquistar. Que el Señor te bendiga.